Buenos días, bienvenidos a esta quinta sesión de... Sí, es la quinta, que se dedica a la filosofía de los jesuitas, el impacto de la filosofía, y que está empezando, como ustedes habrán notado, algo tarde, porque uno de nuestros expositores aún no ha llegado, en la confianza de que aparecerá en cualquier momento. Vamos a iniciar la mesa con la presentación de los dos profesores que en este momento nos acompañan, Rosa Elvira Vargas y Jorge Secada. Rosa Elvira es doctora en filosofía por la Universidad de Marquette, en Estados Unidos, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, aquí en Lima, y de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Su especialidad es la filosofía de la Edad Media en las áreas de lógica, semántica y metafísica, con un énfasis especial en el pensamiento de dominico, en realidad de los grandes padres dominicos, San Alberto y Santo Tomás. Es miembro de la Sociedad Internacional Albertus Magnus y de la Sociedad Internacional para los Estudios de Filosofía Medieval. Y actualmente forma parte de un grupo de investigación que tiene una intensa actividad en la recuperación del patrimonio filosófico del período colonial, que se llama Scholastica Colonialis, dedicado al estudio y a la investigación de los autores que produjeron aquí en la colonia y que en particular se halla en este momento trabajando sobre el pensamiento de José de Aguilar, de quien precisamente Rosa Elvira nos hablará ahora. Jorge Secada es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Estudió en varias universidades norteamericanas, incluida el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es exalumno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de las universidades británicas de York y Cambridge. En Cambridge obtuvo su doctorado en filosofía en el año 1983. Ha sido profesor de la Universidad de York, de Leicester y Cambridge en el Reino Unido, Virginia, British Columbia y en Carabobo, Venezuela. En el Perú ha trabajado en la Universidad de Cajamarca, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y aquí en la Universidad Católica. Sus áreas de investigación en filosofía abarcan el pensamiento de Descartes y Suárez, la segunda escolástica, la espiritualidad cristiana, la metafísica del siglo XVIII, estética, ética aplicada y filosofía política. Sin más por el momento entonces, esperando la presencia del tercer expositor, el profesor Rubén Quirós, le damos ahora la palabra a Rosa Elvira. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho, por la introducción. Antes de iniciar, les cuento un poco sobre el contexto de esta ponencia, que se titula El ente de razón como objeto de la lógica en José de Aguilar. Como lo menciona el profesor Bacigalupo, forma parte de un grupo que se dedica al estudio o la recopilación, el estudio y el análisis de los trabajos filosóficos que se desarrollaron durante la colonia, específicamente los siglos XVI y XVII. En este momento nos encontramos trabajando con el trabajo filosófico de José de Aguilar, un texto que es el Cursus Filosófico, y este trabajo forma parte de la investigación que estamos realizando junto con el profesor Sandro Onofrio, ¿no? A quien debo agradecer parte también, Oscar Yangali, que también está aquí presente, Milko, que es de la Universidad San Marcos, ¿no? Y otros alumnos de la maestría, ¿no? Que nos acompañan en esta labor. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? El ente de razón como objeto de la lógica en José de Aguilar. En oposición a la postura nominalista y humanista, que considera la lógica como un arte, o en todo caso como una ciencia práctica, José de Aguilar
adopta la definición tomista de la lógica como una ciencia racional. Se aleja, sin embargo, de la tradición tomista al negar que el objeto formal de la lógica sea el ente de razón. Los entes de razón constituyen para Aguilar el objeto material de la lógica. Su objeto formal son los modos de conocer. La caracterización del ente de razón como objeto material respondería a un cambio en la concepción del ente de razón con respecto a la escolástica clásica, que identificaba al ente de razón, en tanto objeto de la lógica, con las segundas intenciones. La definición de ente de razón, popularizada por Suárez, como aquello que solo tiene existencia objetiva en el intelecto, junto con la distinción entre concepto formal y objetivo, hará que el ente de razón adquiera para los escolásticos barrocos una realidad propia, hasta cierto punto independiente tanto del acto de conocer como de la realidad extramental. Se reconoce así una ontología de lo mental, del ente de razón o ser objetivo, cuyo estudio pertenece, tal como lo señala Aguilar, a la lógica y no a la metafísica. Dado que el presente trabajo se centra en el pensamiento de un autor relativamente desconocido, iniciaré con una breve reseña biográfica de José de Aguilar. En una segunda sección, con el propósito de situar históricamente la posición de Aguilar con respecto al objeto de la lógica, expondré las principales posturas que al respecto fueron sostenidas por diversos autores durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. En esta sección consideraré especialmente el trabajo realizado en la península ibérica hacia finales del siglo XVI por autores asociados a las universidades carmelitas de Salamanca y Alcalá, así como la Universidad Jesuita de Coimbra. En cada una de estas instituciones se compilaron tratados o cursos completos de filosofía que incluían tomos dedicados enteramente a la lógica y que ejercieron una notable influencia a lo largo del siglo XVII y gran parte del siglo XVIII. Uno de los temas más discutidos en lógica es precisamente la naturaleza del ente de razón. Finalmente, en la tercera y última sección, presentaré la postura de Aguilar con respecto al objeto de la lógica y la naturaleza de los entes de razón. Comencemos pues con la reseña biográfica. José de Aguilar fue un filósofo y teólogo jesuita, nacido en Lima en 1652. Aguilar recibió una educación privilegiada. Realizó sus primeros estudios, en el convictorio de San Martín y luego de haber ingresado al noviciado de la Compañía de Jesús en el Colegio Máximo de San Pablo. Ejerció la docencia en San Pablo y en la Universidad de Charcas en Sucre, de donde fue además rector. Se desempeñó como examinador sinodal y calificador del Santo Oficio. Murió en Panamá en 1707, camino a Roma, tras haber sido elegido procurador de la provincia del Perú. Es de notar que el Colegio Máximo de San Pablo era conocido por mantener una de las bibliotecas más completas del virreinato, con el objetivo de asegurar la calidad de la educación en las instituciones jesuitas. La compañía mantenía un flujo constante de libros entre el continente y las provincias de América. Los libros destinados al Virreinato del Perú llegaban primero a San Pablo. De allí eran distribuidos a los colegios y residencias de los jesuitas en Quito, Buenos Aires, Santiago, entre otros lugares. La obra filosófica de Aguilar da cuenta de su extensa familiaridad con el material bibliográfico de su época. Aguilar escribió varios sermones que fueron publicados entre 1684 y 1704 en Bruselas, Sevilla y Madrid. En 1701 publica en Sevilla su Cursus Philosophicus Dictatus Lim, una especie de texto universitario dividido en 3 tomos, en el que presenta y discute diversas cuestiones relativas a la lógica, física y metafísica. 2 de sus obras fueron publicadas póstumamente.
Una de ellas es un comentario en 5 volúmenes a la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, que fue editado y publicado en Córdoba, Argentina, en 1731. El primer tomo del Cursus de Aguilar está dedicado a la dialéctica o lógica. Aguilar cubre una gran variedad de temas, entre ellos la existencia de los universales y la naturaleza de los entes de razón. Estos temas parecen pertenecer con mayor propiedad a un curso de metafísica o nociología que a un curso de lógica, pero esta práctica era bastante común, especialmente entre los autores de Coimbra y Alcalá. De hecho, el problema de la naturaleza de los entes de razón era de particular interés para la lógica. Como veremos en la siguiente sección, los entes de razón eran uno de los principales candidatos a objetos de la lógica. Pasamos entonces a la segunda sección, el objeto de la lógica. ¿Cuáles eran las teorías que se manejaban en esa época? En lo que respecta a la identificación del objeto propio de la lógica, los autores de los siglos XVI y XVII tenían ante sí una amplia gama de posibilidades. Al respecto, Domingo de Soto, quien vive en la primera mitad del siglo XVI, que fue una figura importante relacionada con las universidades de Alcalá y Salamanca, donde se empeñó como docente de filosofía y teología, señala que existen tantas posturas sobre el objeto de la lógica como existen cabezas. Gran parte del problema deriva de la caracterización de la naturaleza de la lógica, esto es, si se trata de una ciencia o un arte, y de ser ciencia, si es práctica o especulativa. A continuación, revisaremos las dos principales alternativas, una proveniente de la tradición tomista, la otra asociada al nominalismo y humanismo. La primera alternativa, de tradición tomista, y que se desarrolla a partir del descubrimiento de los analíticos posteriores y el nuevo énfasis en la ciencia demostrativa, esto ya en el siglo XIII, parte de la identificación de la lógica como una ciencia racional, esto es, especulativa, que tiene por objeto a los entes de razón. En la tradición escolástica clásica, por ente de razón, se entiende todo aquello que existe en virtud de las operaciones del intelecto. Los entes de razón incluyen, primero, negaciones y privaciones; segundo, objetos ficticios o imposibles, como quimeras, montañas de oro; y tercero, las segundas intenciones, esto es, conceptos de segundo orden formulados para categorizar conceptos de primer orden. Se consideran segundas intenciones las nociones de género y especie, así como también nociones como definición, proposición, silogismo, argumentación, demostración. Es en base a la noción de entes de razón como segundas intenciones que los entes de razón pasan a constituir el objeto formal de la lógica, mientras que el objeto material estaría constituido por los conceptos de primer orden. Como segundas intenciones es un objeto formal porque es lo que organiza, categoriza los conceptos de primer orden. Esa sería la materia de la lógica, el objeto material. Entre aquellos autores de la escolástica barroca, del siglo XVI y XVII, que adoptan esta postura o alguna variante, podemos resaltar al jesuita Francisco de Toledo, quien vivió a finales del siglo XVI, alumno de Soto en Salamanca y que luego enseñaría en Zaragoza y en Roma en el Colegio Romano. Toledo escribe una introducción a la lógica de Aristóteles, la cual es objeto de varias ediciones hasta mediados del siglo XVII. Es de notar que este texto es uno de 2 textos prescritos para el estudio de la lógica en el Ratio Studiorum de 1599. La segunda alternativa, asociada al nominalismo y humanismo, considera que la lógica es una ciencia sermocinal, esto es, una ciencia de carácter lingüístico, cuyo objeto son las propiedades de los términos, proposiciones y argumentos. Bajo esta visión, la lógica es considerada un arte o ciencia práctica. Tomada como arte, la lógica es definida como el arte de discurrir.
Tomada como ciencia, la lógica es definida como una ciencia práctica, cuyo objeto es la construcción de argumentos válidos. En el siglo XIII, cuando la lógica era definida como una ciencia sermocinal, se entendía que su objeto era el lenguaje convencional. Hacia finales del siglo XVII, sin embargo, la visión más extendida era que el objeto de la lógica como ciencia sermocinal es el lenguaje mental. En esta línea podemos mencionar a los coimbricenses Pedro de Fonseca y a Sebastián Couto. El libro de Fonseca es el otro libro recomendado en el Ratio Studiorum de 1599. Fonseca caracteriza la lógica como una ciencia práctica cuyo objeto es la regulación de los actos del entendimiento que participan en la cognición humana. Esto es la definición, la división y argumentación. Fonseca, al igual que otros coimbricenses, rechaza la identificación de los entes de razón como objetos de la lógica. Según señala Fonseca, la lógica es considerada una ciencia racional no porque trate sobre entes de razón, sino porque trata sobre las operaciones del intelecto. El objeto propio de la lógica es para Fonseca el sermo mentalis, esto es, conceptos y proposiciones mentales. Bien, esas son las dos principales alternativas para el objeto de la lógica y como ven tiene que ver mucho con cuál es la naturaleza de la lógica. Pasamos ahora entonces a José de Aguilar. ¿Qué nos dice José de Aguilar? Después de discutir estas dos posturas, ¿no? José de Aguilar, ¿no? Nos dice en cuanto a la naturaleza de la lógica, ¿no? Que, siguiendo a Fonseca, la lógica se denomina una ciencia racional porque, dice Aguilar, su objeto principal son los actos del entendimiento, los que se denominan actos racionales. Explica Aguilar, sin embargo, que la lógica es una ciencia no solo práctica, sino también especulativa. La lógica es una ciencia práctica en tanto dirige las operaciones del intelecto, ¿no? Dice Aguilar, cito, la lógica en realidad puede decirse práctica respecto del acto del intelecto, al que, ya que puede equivocarse, dirige hacia el acto. Pero, fin de la cita, pero, la lógica es también una ciencia especulativa, en tanto conoce la existencia, propiedades y esencia de su objeto. Pero ¿cuál es el objeto de la lógica? La lógica como ciencia, ciencia especulativa. Hemos señalado anteriormente que el objeto principal de la lógica, esto es, aquello sobre lo que en último término versa la lógica, son los actos del entendimiento. Pero en la consideración del objeto principal podemos distinguir un aspecto formal y otro material. En la tradición tomista, el objeto material de la lógica eran las intenciones primeras o conceptos de primer orden, mientras que el objeto formal eran las intenciones segundas o conceptos de segundo orden. Las intenciones segundas eran consideradas entes de razón en tanto tienen existencia solo en el intelecto. Es así que cuando los tomistas identifican al ente de razón como objeto formal de la lógica, lo hacen en referencia a las intenciones segundas. Aguilar, por su parte, aunque considera que la lógica versa sobre los entes de razón, niega que los entes de razón sean el objeto formal de la lógica. El objeto formal son los modos de conocer, o más específicamente, la dirigibilidad y examinibilidad de los modos de conocer. Los modos de conocer son aquellos correspondientes a las tres operaciones del intelecto. Así, los actos de definición, división y argumentación son modos de conocer. Los entes de razón, por su parte, constituyen para Aguilar el objeto material de la lógica. Y esto es lo que dice Aguilar, cito, lo que negamos contra los tomistas es que el ente de razón sea objeto formal o un artificio que la lógica intente introducir en sus actos. Pero no negamos que sea objeto material, así como cualquier otro concepto objetivo capaz de definición. Fin de la cita. Es de resaltar en el pasaje anterior que el ente de razón del cual habla Aguilar no es aquello que los tomistas consideraban el objeto formal de la lógica.
El ente de razón es aquí el concepto objetivo. Más adelante explica. Hay que notar que el ente de razón es objeto material de la lógica en tanto definible, divisible, etc., así como cualquier otro acto objetivo, dado que en efecto el ente de razón puede ser definido, dividido y puede argumentarse acerca del mismo. Sobre los conceptos objetivos, Aguilar señala, dado que acerca de ellos mismos puede ser producida la definición, división y argumentación, pueden ser alcanzados por la lógica bajo este respecto y por la cognoscibilidad de manera contemplativa. Los conceptos objetivos son, pues, los entes de razón sobre los que versa la lógica. Aguilar distingue 4 tipos de entes de razón. Entre ellos están los conceptos objetivos, a los que Aguilar llama entes de razón objetivos. Y según señala, solo a ellos corresponde propia y únicamente la denominación de ente de razón, pues toman todo su ser del intelecto forjante. ¿Bajo qué aspecto o formalidad considera la lógica el concepto objetivo? La lógica considera su cognoscibilidad, o en otras palabras, su ser objeto de los actos del entendimiento. De allí que los modos de conocer sean identificados como el objeto formal de la lógica. Los conceptos objetivos son para Aguilar producto de la actividad de la mente. Como lo ha señalado antes, él dice, toman todo su ser del intelecto forjante. En este sentido, podemos decir que son entes mentales. Sin embargo, no son accidentes del alma, modo de accidente en una sustancia, y por tanto no pertenecen a la categoría de ente real. El concepto objetivo tiene un ser propio, que lo diferencia tanto de la mente y su actividad como del mundo exterior. En otras palabras, tiene una entidad propia. Es un ente de razón. Estamos, pues, frente a una ontología mental que no es objeto de estudio de la metafísica, que estudia el ente real, sino más bien de otra ciencia especulativa, la lógica. Gracias. Muchas gracias, Roselvira. Pasamos a escuchar ahora la exposición del profesor Secada. Bueno, buenos días. En cierto sentido se relaciona lo que voy a decir un poco con lo que acabamos de escuchar, porque el tema de los entes de razón es un tema problemático para Suárez cuando se define el objeto de la metafísica. Suárez fue un filósofo jesuita, yo diría que el gran filósofo jesuita. Es un poco injusto hablar de la tradición filosófica jesuita y reducirla a pensadores del siglo XVI y XVII. Entre otros, para no expandirme por ese lado, tenemos, por ejemplo, a Bernard Lonergan, que es un gran pensador del siglo XX. La tradición filosófica jesuita no es una tradición que se agote en sus orígenes. Pero Suárez sigue siendo, creo yo, el gran pensador de los jesuitas. Vivió entre 1548 y 1617. Tiene una conexión con el Perú, porque inspira el pensamiento y la obra de Antonio Ruiz de Montoya y la fundación de las misiones jesuitas en el Paraguay, que llevan a la fundación de la República Jesuita del Paraguay, inspirada en Suárez. Yo creo que el pensamiento político de Suárez es importante para nosotros hoy en día, y que el contraste entre Suárez y Hobbes es un contraste que ilumina el pensamiento político contemporáneo. Suárez es una fuente todavía, creo yo, de reflexión sobre los orígenes de la autoridad política. También es importante como reformador de la metafísica. Con Suárez ya queda claramente desvinculado el trabajo de metafísica escolástica de la tradición de comentarios además anclados claramente en la práctica de las disputaciones en las universidades medievales. Por eso, cuando leemos la Suma de Santo Tomás, tenemos, por ejemplo, una compilación de opiniones que están equivocadas, luego tenemos una afirmación de la posición correcta, un sustento doctrinal en la tradición, alguna autoridad, luego un argumento que establece esa posición y una refutación finalmente de las posiciones encontradas. Esto es el resultado de ordenar una disputación real. El escolástico, el profesor o el maestro dice, voy a discutir tal tema, viene la gente y ahí, en fin, discuten, y luego se va a su casa con las copias que le han hecho los copistas y las ordena. Suárez rompe con eso en las disputaciones metafísicas. Las disputaciones metafísicas se leen más como un ensayo, como un tratado más
al estilo contemporáneo. Ya no sigue estrictamente el orden del trato de las cuestiones metafísicas en Aristóteles, sino que las ordena de acuerdo a un orden conceptual. Y entonces hace un índice para que la gente pueda ver dónde en Aristóteles se tratan esas cosas que en la metafísica de Aristóteles, por sus mismos orígenes, son libros que no necesariamente se compusieron uno tras de otro, sino que se articularon uno tras de otro y se guardaron y así se encontraron. Entonces él reforma la metafísica de maneras decisivas. No es una reforma que parte de la nada, hay antecesores, pero con Suárez es claramente ya un trato metafísico de acuerdo al orden mismo de la disciplina y siguiendo un estilo más contemporáneo, digamos, más de ensayo. Esto es interesante y voy a introducir de manera muy general el tema que voy a tratar con ustedes hoy día. Esto es interesante porque nos permite plantear un problema general, que es el problema de por qué Suárez, siendo un pensador monumental, está en el olvido. Y por qué, estando en el olvido, además, tiende a pensarse de él y de los escolásticos como pensadores premodernos, a pesar de que escriben en el siglo XVIII, acabamos de ver, y Suárez en el siglo XVII. Suárez es un contemporáneo temprano de Descartes, muere en 1617, muere en el mismo año que muere Santa Rosa de Lima. Pasa algo extraño con las universidades del continente europeo en esa época. La revolución científica en el continente no sucede en la universidad. En el continente, la excepción es Gran Bretaña. Newton es profesor en Cambridge, pero Descartes no es profesor en ningún lado, Pascal tampoco, ni Leibniz. Entonces, ¿qué sucede? Las universidades del continente continúan escolásticas, continúan con un orden escolástico y se enseña en ellas filosofía dentro de la tradición escolástica. Suárez, por lo tanto, en su monumental Disputaciones Metafísicas, que no solamente es ese tratado, digamos, con un estilo moderno, sino que es un compendio, como dijo Schopenhauer, del saber escolástico, Suárez se convierte en el texto estándar. Y Leibniz estudia metafísica con Suárez. Y muchas de las posiciones del primer Leibniz son suarezianas. Y hay un sentido en el cual el horizonte contra el cual hay que leer a Leibniz es suareziano. Eso lo muestra brillantemente uno de los grandes metafísicos contemporáneos, como es John O'Leary Hawthorne, en su libro sobre sobre Leibniz, el libro sobre la individualidad en Leibniz, un libro importantísimo, la primera parte es sobre Suárez. Entonces, ¿qué pasa cuando la ciencia moderna entra nuevamente a la universidad? Hay un conflicto de facultades, hay una reorganización de la universidad y el saber escolástico pasa al olvido. Y con ello Suárez. Suárez en realidad no se conoce a finales del siglo XIX. Hay obras suyas importantísimas que no han sido publicadas desde su primera edición, por diversas razones. Entonces, la pregunta que nos permite esa breve historia que les he dado de cómo pasa Suárez al olvido, de cómo es tan importante que las Disputaciones Metafísicas se editan docenas de veces, es el texto estándar, Leibniz estudia con él y sin embargo se le olvida, nos permite plantear el problema de Suárez: ¿qué cosa es moderno o medieval? ¿Cómo la modernidad en Suárez? Y ese es un tema que me va a interesar tratar dentro de lo que quiero presentarles, que es qué concepción de la metafísica tiene Suárez y qué problemas se enfrenta y qué alternativas se plantean frente a esos problemas. La metafísica para Suárez es una ciencia especulativa, no práctica, aunque tenga utilidad. Esa utilidad en sí, de la metafísica en sí, nunca es como mero medio. La utilidad que tiene es en cuanto sirve para iluminar las ciencias que están debajo de ella. Y ahora veremos qué significa eso. Es una ciencia especulativa, no práctica, es discursiva y argumental. Es decir, es una ciencia que busca establecer doctrina, y la doctrina se sustenta en argumento.
argumento que en el caso de la mayor parte de los escolásticos se concibe silogísticamente. Ya. Es en sentido ideal finalizable, es decir, podría completarse la metafísica. Y eso es lo que busca, en cierto sentido, idealmente Suárez en las disputaciones, aunque no lo sea en la práctica. Es un ideal verdadero, no es una idealización. No lo es en la práctica por la finitud humana, por las limitaciones de nuestro entendimiento. Y eso se ve claramente en las disputaciones de Suárez, en donde el trato de cada cuestión es sumamente detallado y recurriendo a la tradición escolástica, y donde Suárez despliega una falta de dogmatismo absoluto. Parece que, puede ser que, podemos decir con cierta confianza tal cosa. Incluso cuando hay tesis que son radicalmente contrarias a la tradición y que alguno, por ejemplo, Auriolo sobre relaciones, que niega que las relaciones sean reales, nadie más niega eso, Suárez lo menciona, lo trata, siempre dando a entender que hay para más, que no necesariamente está cerrando el trato. Sin embargo, es una ciencia finalizable en sentido ideal. Si fuéramos ángeles, además él habla claramente de eso en la primera disputación, hay una ciencia metafísica de los ángeles, digamos, y es de otro orden que la nuestra. Ya. ¿Cuál es el objeto de la metafísica? De esta ciencia finalizable, discursiva, argumental. El objeto, dice Suárez, es el ser en cuanto ser, en sus propiedades, principios y causas. Es decir, lo que es en cuanto que es en su sentido más común, más amplio, más general. Por ejemplo, Suárez va a empezar las meditaciones, las disputaciones metafísicas, después de estas disputaciones iniciales, tratando de la unidad, de cómo es que algo es uno, en oposición a la universalidad. Entonces, yo soy un ser humano, como todos ustedes. El ser humano es algo universal, pero soy un individuo. ¿En qué constituye mi unidad? Está tratando de la noción o del ser en su sentido más amplio en cuanto a que es real. Y aquí surge una conexión interesante con lo de Aliaga, porque la última de las disputaciones trata del ente de razón. Y Suárez explica, el ente de razón en realidad no tiene un lugar propio en la metafísica. ¿Qué cosa es un ente de razón? Es una cosa que solo puede ser, no solo es, sino solo puede ser en relación a un intelecto que la piensa. Un ejemplo es, por ejemplo, la quimera, este animal fantástico que es parte león, parte cabra, parte serpiente. Eso es imposible, y no en sentido natural. No hay necesidad de recorrer el universo para buscar quimeras, no hay quimeras. Nada puede ser reptil y mamífero a la vez. Es imposible. La vida de un reptil es incompatible con la vida de un mamífero. El reptil nace de huevos y no mama. Ya imposible. Entonces, la quimera existe solo cuando alguien la piensa. No es, por lo tanto, ente real. Y, por lo tanto, no participa realmente del objeto propio de la metafísica. Suárez dice, sin embargo, como no hay otra ciencia explícitamente dedicada al ente de razón, vamos a dedicarle un lugar al final de la metafísica. Es una invitada, digamos, que no tiene derecho propio. Y la compara al ente por accidente. Nosotros somos un ente por accidente, los asistentes al Congreso. ¿Qué significa eso? Que existimos solo en cuanto que estamos accidentalmente juntos. Es como un montón de cosas. El montón es un ente por accidente, que agarramos cosas que sí son entes reales, las juntamos y creamos algo. Podemos crear un ente por accidente que también, ya ven, se relaciona con ente de razón, como hizo Borges, listando 4 cosas desconexas, y dice, una pluma de por acá, el gesto del emperador y tal cuento. Y eso forma una unidad. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que estoy dando. Y entonces hemos hecho una cosa de eso, pero no tiene ninguna realidad. Entonces dice él, el ente por accidente sí no tiene realmente ningún lugar acá más que en cuanto hablemos de la unidad. El ente de razón tiene cierta unidad que trasciende al mero accidente.
Entonces vamos a estudiarlo, por eso al final de la metafísica. Bueno, ahora, como se ocupa del ser en cuanto ser, Heidegger ahí introduce que al hablar del ser en cuanto ser real y meter los entes de razón, está dando un paso más en algo que Heidegger llamaba el ocultamiento del ser o algo por el estilo, que no sé yo bien qué es, pero le da una importancia a Heidegger, a Suárez, justamente por eso de los entes de razón. Bueno, y porque subraya que trata del ente real o el ente común a todo lo real. Como se ocupa de este ente en cuanto que es común a todo, lo abstrae de todo lo particular. Y empieza diciendo Suárez, no se ocupa del ente en cuanto individual y por lo tanto no se ocupa del ente en cuanto material. De eso se ocupa la filosofía natural, la física. Solo del ente natural en cuanto ha sido abstraído de su individualidad, en cuanto es general. Y por eso también tiene un lugar especial en la metafísica Dios, porque Dios es el primer ente realísimo, es el ente por excelencia, digamos, es lo que es ente en sí mismo, no prestado en ningún sentido. No se ocupa de Dios en cuanto se ocupe de Dios la teología, no se ocupa de la revelación, pero sí se ocupa de Dios en cuanto se ocupa del ser en cuanto ser. ¿Y cuál es el fin de la metafísica? El fin de la metafísica es determinar y luego contemplar las verdades estas que vamos a descubrir del ser en cuanto ser. Es decir, él explicita qué significa contemplar estas verdades, significa entenderlas, demostrarlas o establecerlas y declararlas. Declarar la verdad, entenderla, demostrarla o establecerla. Y luego dice, la metafísica es sabiduría, pero es sabiduría puramente intelectual, porque sus virtudes son virtudes intelectuales. No es una sabiduría de vida, digamos, es una sabiduría de conocimiento. Bueno, en otros términos, lo que hace la metafísica es establecer y estudiar los primeros principios de lo real. Y aquí Suárez también es muy preciso en distinguir entre primeros principios y primeros principios. Hay un sentido en el cual, si hablamos de primeros principios, alguien puede pensar en el principio de no contradicción o en el principio de razón suficiente. Y Suárez dice, no, no hablo de esos primeros principios. Hablo de lo real, del ente en cuanto primero, Dios, origen de todo ente. De ahí que a la filosofía, a la metafísica se le llame filosofía primera y que entre sus objetos propios esté Dios. Y eso, por supuesto, hace referencia a una obra que se nutrió de Suárez, que es Las Meditaciones de Filosofía Primera, traducidas en castellano de Metafísica, en donde los dos objetos que se tratan son el alma y Dios. Y en realidad el objeto central es Dios, a pesar de que tendemos a olvidarlo y a concentrarnos en yo pienso, etc. Bueno, aquí el problema. ¿Cómo se establece y determina el punto de partida argumental en la metafísica? ¿De dónde razonamos? Puesto ya en términos de la articulación metafísica los puntos de partida del saber metafísico. Y no me refiero, nuevamente, con Suárez, a los principios lógicos. Supongo los principios lógicos. ¿Cómo determinamos los puntos de partida en el conocimiento del ser, en cuanto ser? Los puntos de partida, digamos, para usar una terminología escolástica, materiales, no en el sentido de materia última prima, sino de objeto, de cosa de la cual tratamos. Y veamos la respuesta que va a dar Suárez, preguntándonos cómo conocemos a Dios en cuanto es objeto de la metafísica. Y la respuesta es, a Dios lo conocemos solo a través de sus efectos. No importaría si no empezásemos con Dios, porque el resultado que me interesa a mí va a ser el mismo. Sus efectos son los efectos que conocemos sensorialmente, en interacción causal con las cosas alrededor nuestro. Eso es
cierto para todo punto de partida metafísico en la tradición tomística escolástica. El punto de partida de la metafísica es la sensación, aquello que conocemos a través de los sentidos, a través de lo cual vamos a poder acceder a las formas, a las definiciones, que eventualmente serán puntos de partida de nuestros argumentos. Conocemos observando el mundo, y ese es el punto de partida de la metafísica. Esto es el gran debate entre Aristóteles y Platón, en donde Aristóteles es un platónico, es un discípulo de Platón, que le gusta pues criticar mucho a su maestro, pero la verdad es que en última instancia es un platónico. Donde discrepa con Platón, un punto de discrepancia con Platón radical, tiene varios, pero un punto de discrepancia es: Aristóteles niega que haya acceso a la forma más allá de los sentidos. Aristóteles es un empirista, como lo es Suárez. Suárez dice explícitamente: no hay nada en la mente que no haya estado, en el alma que no haya estado primero en los sentidos. Los sentidos son la puerta de inducción del alma, y eso piensa Aristóteles también. Entonces, los puntos de partida de la metafísica son puntos de partida empíricos. Eso es crucial para esta concepción de la metafísica. ¿Y cuál es el problema? El problema es, voy a tener que correr, el problema es un problema que surge de diversas maneras a partir de la tradición platónica. La información que nos dan los sentidos es finita. Finita. Es una cantidad de información que tenemos y que adquirimos a través de la vida. Pero los conceptos que capturan la esencia de las cosas tienen un rango infinito. Eso lo demuestra Descartes con su famosa pieza de cera. Yo he visto solo un poco tengo un poco de experiencia de esta cosa y sin embargo sé en una infinidad de contextos si es la misma cera o si no es la misma cera, de dónde ese poder conceptual. Este argumento, voy a tener que resumir muy rápido, este argumento devastador me parece a mí para la tradición empirista y que ha surgido nuevamente en el siglo XX en trabajos más bien desde una posición pragmatista, nos lleva a plantear de manera radical cuál es el punto de partida de la metafísica y a tener que tomar en serio algo que necesariamente Suárez tiene que descartar, que es los puntos de partida que proponen pensadores platónicos, en donde se habla de un acceso a la contemplación, por ejemplo, de Dios, para mantenerme en el mismo y poder rápidamente terminar esta idea. Es decir, estamos acá contrastando la idea de que conocemos a Dios a partir de sus efectos con la idea de que conocemos a Dios porque podemos de alguna manera penetrar en su esencia, como por ejemplo se hace en el argumento ontológico. Y el problema del argumento ontológico es el problema de la consistencia del concepto, que resuelven gente como Anselmo ciertamente y Descartes, creo yo, apelando a una capacidad contemplativa más allá de la sensación. Y esto nos plantea un problema, porque si podemos llegar a contemplar a Dios, y es esencial eso como parte de la metafísica, entonces podemos llegar por nuestros propios medios a tener una visión que solamente es una visión que nos concede Dios gratuitamente cuando quiere concederla. Aquí está la tradición platónica entre la tradición contemplativa cristiana y la tradición escolástica. Y el quiebre que forman gente como Suárez y Santo Tomás con la contemplación mística de personas como Buenaventura o Teresa, se ve en el caso de la tradición platónica como necesariamente vinculados. Y ahí hay temas interesantes que podrían discutirse, como la curación de Pelagio, si puede uno salvarse de estos medios, etcétera, puramente naturales o no. Entonces, lo que he querido, y lamento que se me esté quitando el tiempo, voy a terminar nomás. ¿Tienes 3 minutos más? Tengo 3 minutos. Entonces, lo que he querido hacer es articular dos concepciones de la metafísica contrapuestas, que son la concepción suareciana, aristotélica, que funda la metafísica en la experiencia sensible, en oposición a la concepción platónica,
que cree que necesariamente la metafísica se funda en el acceso directo a un mundo más allá del sensorial, digamos, a lo real en sí. Y hecho ese contraste, que es un contraste entre Aristóteles y Platón, quiero decir, estos dos, sin embargo, y ahí incluyo a Suárez y Tomás, están a un lado común, oponiéndose a una metafísica verdaderamente nominal, naturalista. Es decir, el verdadero contraste no es Platón y Aristóteles, el verdadero contraste es Platón y Demócrito, Platón y Epicuro, Platón y Lucrecio. Hoy en día, en donde el pensamiento aristotélico en retirada continúa, donde el platonismo ha sido olvidado y el último gran platónico de la historia de la filosofía, Descartes, ha sido pervertido, tenemos imperante un pragmatismo nominalista. Ese es el contraste adecuado. Y esperamos el día en que nuevamente Platón nos ilumine. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Si el tiempo lo permite, al final podría hacer algunas preguntas relativas a las dos exposiciones que hemos escuchado. Ahora vamos a escuchar al profesor Rubén Quirós Ávila. Rubén es docente asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí dicta los cursos de Filosofía Latinoamericana y Filosofía Peruana. Ha hecho su doctorado en Filosofía en la Universidad París 8 y en la Universidad Complutense de Madrid. Y ha recibido la beca de la Fundación Ford, la beca de la Fundación Santander y ha sido honrado con el premio Raúl Porras Barrenechea por Concitec y por el Gobierno de Francia. En la actualidad edita la revista Letras y dirige la revista de Filosofía Latinoamericana Solar. Los dejo con el profesor Quirós. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Bueno, yo quería seguir escuchando al maestro Seca. Un poco la propuesta de ahora en estos minutos es presentar, ¿no?, a uno de los diálogos más interesantes probablemente de fines del siglo XVI, ¿no? Evidentemente, por la complejidad de estas lecturas que se ha tenido en el Perú colonial, ¿no? Voy a concentrarme solamente en algunas de ellas, o tal vez una nada más. Y por ello voy a presentar al primer agente, digamos, de esta discusión, ¿no?, que es Francisco de la Cruz, ¿no? El otro es, por supuesto, Acosta, a través del texto de Procurando Indolum Salute, ¿no? Francisco de la Cruz es un personaje importante dentro de la teología de ese momento y fue quemado por la Inquisición, ¿no?, el 13 de abril del año 1578, acusado de hereje, pertinaz, heresiarca, dogmatizador y enseñador de nueva secta y errores, ¿no?, además de traidor, sedicioso, fautor de conjuras y alzamientos contra la patria, el rey y la iglesia, loco, furioso y mamaco, delirante papa anticristo y rey emperador de sacro imperios demoníacos, ¿no? Ustedes se imaginan qué significa esto, ¿no? Es la transcripción del texto de la Inquisición. ¿Quién es este señor, no? Voy a leer algunos de las partes que he trabajado sobre este señor, ¿no? Es evidente que los estudios sobre este ocultado personaje de fines del siglo XVI son pocos y apenas han construido una mínima percepción sobre su importancia en todo el escenario de inicios de la estabilización colonial. Francisco de la Cruz, ¿no?, de la Orden de Predicadores, nacido en 1529 en Lopera, en España, y quemado en auto de fe por el Tribunal de la Inquisición de Lima en el 78, es un signo de las intensas negociaciones conceptuales, acaso, para instalar un paradigma de colonización suficientemente poderoso
para garantizar la mayor permanencia del sistema colonial. De la Cruz, con una propuesta más radical, intentó remover los cimientos mismos del modelo de expansión europea para sentarlo en una localización cultural engranado con componentes de un nuevo cristianismo naciente, remozado y además con agenda local. El auxilio de una escatología como marcador de rumbo explicativo y la atmósfera de contrarreforma seguro facilitaron algunas relecturas, por ejemplo, del universo apocalíptico. Por eso el texto de Francisco de la Cruz se le llama la Declaración del Apocalipsis. Rector de San Marcos, en 1566 y 1569, considerado como uno de los teólogos más brillantes de la cofradía temprana en las órdenes religiosas, es un promotor activo en las tácticas de la evangelización. Desde su llegada a Perú, acompañado de Fray Domingo de Santo Tomás, como dominico también, se inserta en la activación de zonas académicas, constituyendo el punto central en la formación de nuevos predicadores. En San Marcos, como saben, fundada en 1551, nace esa agenda, por lo menos de las claves dominicas, y con el tiempo van moviéndose estas en líneas ideológicas distintas. De la Cruz, además, fue doctrinero en Chucuito, hasta que obtuvo después la cátedra de Sagradas Escrituras. Manifiesta en varios de los elementos estudiados, ¿no?, algún tipo de explicación alternativa a lo que hasta ese momento era el Apocalipsis, ¿no? Algunos, los autores que han estudiado, muy pocos es verdad, consideran que es un texto fundacional de la peruanidad. Incluso algunos lo llaman hasta disruptivo, ¿no? Efectivamente, uno puede estar de acuerdo con eso, ya que hay un contexto ligado a algunos movimientos que han oscilado en las claves de rebeldía, como el Taikyonkoi, que fue en 1565 a 1568 aproximadamente, según Luis Millones, y seguro la propuesta también, seguro conocida por ustedes, de Lope de Aguirre, que también fue por esos años, ¿no?, que también en sus famosas 4 cartas de independencia hay una línea hasta bolivariana del asunto que rastrea desde esas cartas la emancipación latinoamericana, ¿no? Hay, por supuesto, incluso en Lope de Aguirre, ¿no?, una crítica al statu quo, ¿no?, y hay una respuesta del modelamiento represivo para construir una narrativa de demolición, por supuesto, tanto política como moral, ¿no? Es decir, no está alejado también una contrarrespuesta, ¿no?, y usado esta vez algunos elementos narrativos y también la instalación de la Inquisición, ¿no? Un poco voy a saltar algunas páginas, voy a narrar brevemente cuál es el disparador de esto, ¿no? Hay una situación ligada a la posesión demoníaca de una mujer que se llama María Pizarro. Es uno de los primeros casos, o el primer caso tan importante cuyos efectos o cuyo impacto, ¿no?, justamente motivó esta discusión teológica sobre el Apocalipsis, ¿no? María Pizarro es digamos, el famoso caso de María Pizarro, ¿no? Voy a leer el texto mejor antes de resumirlo. Es uno de los eventos que disparan las redes de discusión teológica en el Perú colonial. En este caso, es la génesis sobre la cual se van desenvolviendo los intensos debates políticos y teológicos que en este caso nos convocan. Esta mujer analfabeta, María Pizarro, en 1568, es considerada poseída por una serie de demonios y seres extraños. Es vehementemente exorcizada y luego, ante el fracaso del exorcismo, procesada por la Inquisición. Murió en prisión en 1573. Consideremos además que es un proceso en lo que ahora llamaríamos un sujeto femenino. Por lo tanto, las lecturas o las relecturas que pueden hacerse sobre este caso, ¿no?, seguro tienen algunas agendas posibles, ¿no? Este caso de posesión demoníaca se detecta a mediados de 1568, en una época en la que la lucha contra lo demoníaco era un vector fundamental. Además, por su importancia, iba creciendo en una Lima apenas naciente. Empezó con un dolor de cabeza de tal magnitud que incluso por esa dolencia física pidió su extremunción. Una dolencia física
fue transformándose en un universo de plétora teológica. Un hermano suyo, Martín Pizarro, tenía conocidos en la estrenada Compañía de Jesús, solicitó su apoyo para acompañarla espiritualmente y que rezaran por su alma, cita literal. Sin embargo, a los 18 años, esta dama es evaluada por el provincial de la compañía, quien determina su estatus de poseída. Los jesuitas que acompañaron a la muchacha fueron el primer provincial del Perú, Jerónimo Ruiz de Portillo, y Luis López, quien cumpliría, este último, un papel fundamental en el caso de la cruz, además de otros frailes menores. La inexperiencia de los jesuitas en exorcismo los llevó a solicitar ayuda a los dominicos, es decir, recurrieron a ellos, los más curtidos como se sabe en el asunto. En este grupo de predicadores convocados estuvo conformado por Francisco Alonso Gasco, Fray Alonso Santis, Fray Juan de los Ángeles y después Francisco de la Cruz. Jesuitas y dominicos en junta deciden proceder al exorcismo en secreto, ya que la expectativa en la ciudad, tensada además por la atmósfera de idolatría, herejías e evangelizaciones intensas, algunas confusas, era inmensa y podría causar un caudal imprevisto de percepciones. Consecuencia mediática que, a pesar de esos esfuerzos clandestinos, no puede evitarse, por cierto. Lima ya era chismosa de ese momento. De ese modo, la noticia de una patente posesión se convirtió en el centro de la atención de la ciudad. Pero son Portillo y López quienes inicialmente tienen la mayor carga en el exorcismo en ciernes. Alonso Gasco transcribía las visiones de María, asimismo era su confesor principal, personal. Ello le permitía acceder a información considerada confidencial y que iban tejiendo los cruces discursivos cada vez más enrevesados. Gasco, después destinado a Quito, durante el proceso a la endemoniada, se autoinculpará y con ella agudizará, además le echará la culpa de la estrategia a Francisco de la Cruz. Y es también conocido que quema las transcripciones que hizo de las visiones de María Pizarro, dictadas por santos y ángeles a través de ella, y sobre la otra víctima mortal de la Inquisición del auto de fe, por supuesto, en este caso de la Cruz. En este conjunto de teólogos, de los más brillantes e inteligentes del momento, ¿no?, usan además un lenguaje cifrado, o sea, una suerte de lenguaje de espías para transcribir esos tipos de mensajes, ¿no? Confiesa Fray Pero de Toro que hizo 3 cartas con este lenguaje cifrado y en una de ellas, ¿no?, se escribió que Francisco de la Cruz, según el dictado de María Pizarro, era un predestinado. Jerónimo Ruiz de Portillo formaba parte del contingente jesuita, llegó al Perú, además con mucho prestigio religioso, ya también sabe un poco la historia. Después fue comisionado para los de Potosí, etc., ¿no? Y junto a Luis López, que es otro personaje importante en este tipo de situación media policial, ¿no?, hay incluso una lectura de que atribuye a López una importante participación en la constitución de la tesis temprana emancipadora y que por ello fue acusado de traición y sedición contra el rey. Esto es importante porque lo conecta con el caso, ¿no?, del padre Blas Valera, ¿no? Entonces, hay una suerte de conspiradores, ¿no?, una situación interesante, ¿no?, que el de Blas Valera, como saben, dispara otro tipo de debate, ¿no? El López, este supuesto conspirador, fue procesado por la Inquisición desde 1579 hasta 1582. Se le considera autor de unos cuadernos que arguían la ilegitimidad del gobierno hispánico y era un antirregalista. Además, ¿no?, cuestiona, ¿no?, López, ¿no?, el derecho de conquista promovida y validada por las bulas papales. Esto también es una tesis que comparte Francisco de la Cruz, ¿no? Este señor López fue expulsado a España, donde muere en Sevilla en 1599. O sea, lo que estoy intentando señalar es que de la Cruz, López y Blas Valera convivieron. En algunos casos tienen tesis muy parecidas respecto a las críticas o cuestionamientos al modelo colonizador. Algunos subrayan, por supuesto, algunos elementos más que otros, ¿no? Bueno, voy a seguir saltando para no sé cuánto tiempo me queda. Entonces,
frente a esa situación, hay una revisión de este concepto, ¿no? de lo demoníaco, ¿no? Y en los rituales exorcistas, ¿no? Comienza a aparecer una serie de elementos que van constituyendo toda la matriz conceptual discursiva de Francisco de la Cruz. O sea, la idea es, María Pizarro no es una endemoniada, dice de la Cruz, sino es una herramienta del Señor. Es decir, a través de ella habla Dios. O sea, se convierte de ser poseída a una mensajera, ¿no? Tanto así que a través de ella habla el arcángel Gabriel, ¿no? Y ahí la importancia, como ustedes saben, los tres ángeles, tanto Miguel, Gabriel y Rafael, y toda su escala valorativa dentro de la teología cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué sostiene de la Cruz? Primero dice que Gabriel es el que habla a través de ella, ¿no? Y las visiones que le va confesando se van después desmenuzando en alrededor de 163, ¿sí?, proposiciones de Francisco de la Cruz. Y estas 163 proposiciones son las siguientes, voy a leer algunas nada más, porque algunas de ellas son cuestionadas por Acosta, respondidas en el mismo proceso inquisitorial, ¿no? Y algunas de ellas en el libro 5 y 6 del de Procuranda. Aunque no hace explícita la respuesta, sí es coherente y se conecta fundamentalmente con lo que Acosta hace en todo el proceso inquisitorial. Es lo mismo. No lo menciona porque es una estrategia de olvido también, ¿no? Entonces, ¿qué sostiene de la Cruz? ¿No? Que lo que se puede rastrear, ¿no? Dice, esto es lo que voy a concentrar el esfuerzo, ¿no?, que en realidad el Apocalipsis ha llegado, los indios son una tribu perdida de Israel, los curas pueden casarse, pueden tener hijos, los mestizos pueden ser sacerdotes, las mujeres también pueden participar del clero, digamos, la sintomatología de la llegada de la segunda venida de Cristo se está dando. Por lo tanto, esta renovación del cristianismo tiene un nuevo epicentro global. No es Roma, es Lima. Lima es la ciudad que va a liderar la renovación de todo el cristianismo. Y el Papa va a nacer en Perú. No, eso de que Dios es peruano, no se viene desde ahí más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto, Lima como nuevo epicentro geolocalizado, ¿no? El Papa peruano, ¿no?, va además a cuestionar el modelo de gobernanza hispánico. Es decir, no solamente debería participar el mestizo y las mujeres en el clero, sino también en la política. Es decir, curioso, ¿no?, fines del siglo XVI, intenta romper la cuestión vertical y de movilidad, de acceso al poder, en realidad, ¿no? Entonces, el mestizo puede gobernar políticamente también, ¿no? Resumiendo el total de lo que está sosteniendo en realidad en todo este conjunto de proposiciones, ¿no? Además sostiene, y eso está llegado a la gobernanza del propio cristianismo, que o sea, el arcángel habría transmitido eso a través de María, ¿no?, es que algunos elementos, ¿no?, que podemos después conversarlo, como la confesión no es obligatoria, que es un poco la respuesta que va a dar en el libro quinto fundamentalmente Acosta. Es optativa, ¿no? Y lo voy a citar. El que quiere confesarse, el que quisiere. Al que no quisiere, no lo obliguen. La 109.
la proposición 109 de Francisco de la Cruz. Lo cual, como saben, es prácticamente un cisma respecto a la forma como se estaba renovando la estrategia sobre la confesión a fines del siglo XVI, ¿no? Y bueno, hace toda una serie de elementos, ¿no? Y además reitera la idea de que el conocimiento de Cristo es anterior a la llegada de los españoles. ¿No? Como saben, es una tesis que puede compartir en su estrategia de resistencia Guamán Poma de Ayala, ¿no? O sea, la configuración de un precristianismo, ¿no? Está intentando evitar también que no solamente son idólatras per se, sino, como lo sostiene Guamán Poma de Ayala, lo sostiene a él, es por el olvido. Se han ido olvidando de Cristo, de Dios en el camino por el tiempo, ¿no? Por lo tanto, y esto es la parte que después va a ser también interesante, quien va a ser el Papa, ¿no? Es su hijo. O sea, su hijo se llama Gabriel, ¿no? Y le ponen Gabrielico. Entonces, él va a heredar y liderar la nueva iglesia y el nuevo reino del Perú. Entonces, terminando, es una propuesta de un orden interpretativo seguro del Apocalipsis, pero también, y la parte más interesante seguro para aquellos que estamos trabajando un poco la construcción de la conciencia criolla peruana, es una agenda de una gobernanza política absolutamente mestiza. Su hijo gobernará Papa y Rey del Perú. Bueno, eso es todo en resumen. Gracias, Rubén. Ya, cómo no, cómo no. Antes de pasar a una pregunta que el profesor Secada quiere plantear a los miembros de la mesa, tengo un anuncio parroquial. La conferencia magistral de clausura ha sido cancelada por motivos de fuerza mayor. En su lugar, a las 5 de la tarde de hoy, luego del coffee break, habrá una sesión de debate y reflexión sobre las ponencias presentadas en el evento. Y el otro aviso, que también es de este estilo, esta tarjeta que tenemos todos aquí permite un 10% de descuento en la librería de la PUC. ¿Tú no tienes? Yo tampoco tengo. Entonces, ahora pasamos a la pregunta del profesor Secada a los dos colegas. Sí, yo tenía un par de preguntas para empezar porque hay tiempo para una conversación, ¿no? No mucho, tenemos unos 5 o 6 minutos más. Quizá alguna persona, dos personas del auditorio, y de repente yo puedo plantear las preguntas, un par de personas plantean y luego respondemos, ¿no? Yo tenía una pregunta para la primera ponencia, para la profesora, la doctora Vargas. Hay un peligro psicologista en la concepción de la lógica acá. Es decir, la lógica no tiene que ver con los procesos psicológicos ni de conocimiento, ni de razonamiento, ni de nada de eso. Esa es la concepción de la lógica del siglo XIX. Sabemos, por lo menos en una concepción contemporánea, que la lógica tiene que ver con ciertas estructuras formales, en fin. Entonces, si eso es un tema, digamos, si hay maneras de evitar el psicologismo, de caer en una concepción psicológica de la lógica. Y respecto el otro es una precisión nada más. Cuando se dice, si quiere, que se confiese, si no quiere, no lo obligue, me parece equívoco. Entonces quisiera saber si el texto aclara el equívoco, porque, por ejemplo, hay un mandamiento, ¿no? Debemos ir a misa, pero no coaccionados. Es decir, si se refiere a simplemente no coaccione, es una obligación, pero es una obligación que tiene que cumplirse solo si se cumple voluntariamente, no bajo coacción, o es que dice no es necesario, no hay ninguna obligación, uno lo hace cuando quiere, porque son dos cosas distintas. Pero muy breve esas dos cosas, nada más. De repente podemos pasar a preguntas. ¿Alguna pregunta del público para los panelistas? Sí. Sí, cuando se habla de entes de razón, la predicción de hechos que pueden ocurrir en el futuro,
Porque se dice que las entes de razón tienen, bueno, existen en los procesos mentales cuando uno elabora alguna teoría o razonamiento sobre la realidad de algo que realmente existe y que podría existir más allá de esos procesos de razonamiento. Por ejemplo, la anticipación de fenómenos en la genética que están ocurriendo. Si hablamos de quimeras, por ejemplo, actualmente ya se están haciendo experimentos mezclando en células de cerdos, ahora se están colocando también células humanas. Y ahora incluso los científicos están anticipando situaciones que lógicamente están controladas por la bioética, ¿no? Entonces, tienen un sustrato de realidad que podría darse en el futuro, ¿no? Cuando se piensan en situaciones que no existen, pero en el futuro se adelantan. Entonces hay una posición de Leonardo Polo que habla del límite mental y que el conocimiento va mucho más allá de la existencia de lo que el ser humano puede anticipar, que es muy amplio. ¿Qué podría decir sobre eso? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es una pregunta para Jorge Secada, que no entendí por qué a un momento hizo una, no quiero abrir una polémica, pero por qué hizo una referencia más o menos humorística y devaluativa a Heidegger. Porque me parece que cuando escuchando su discurso y precisamente la preocupación de Suárez de salvar la escolástica, para decirlo así, entrando en la modernidad en la cual al mismo tiempo desea entrar. Y como sabe muy bien, esto se hace en el pensamiento de Suárez con un desplazamiento del pensamiento metafísico hacia algo como un pensamiento ontológico. O sea, es la ontología que permite a Suárez de hacer este desplazamiento en la modernidad cartesiana en particular, salvando una parte de la herencia escolástica. Y no cualquiera parte, además quizás la parte más moderna de la escolástica, porque, bueno, pero eso sería otro debate. Pero me parece que para entender, o fue el caso para mí por lo menos, para entender este desplazamiento ontológico del pensamiento metafísico de Suárez, me parece que precisamente la meditación heideggeriana sobre la historia de la metafísica es fundamental. Y me parece que, por ejemplo, el gran libro, lo que me parece un gran libro de Jean-François Courtine, el filósofo francés, sobre Suárez y el sistema de la metafísica, no se puede realmente pensar sin pensar con todo el trabajo y la formación heideggeriana de Courtine. Y lo digo también, no solamente para una polémica heideggeriana, pero también para la cosa del Congreso, porque precisamente este desplazamiento ontológico que permite pensar cómo Suárez es al mismo tiempo una referencia mayor en el mundo protestante y en el mundo católico en la época moderna, que es una de las cosas más importantes de Suárez, porque quizás ahora es olvidado de todos, pero a un cierto momento fue conocido de todos. Y fue conocido de todos precisamente en función de este paso ontológico que permitía entrar en otra categoría de pensamiento. Así que hasta para la historia de la herencia filosófica de la Compañía de Jesús, en el mundo multiconfesional de la Europa moderna, me parece un punto importante. Gracias. Una última pregunta aquí, por favor. Gracias. Entonces, ¿en qué orden quieren? ¿Rosa Elvira? Sí, Jorge. Bueno. Sobre los entes de razón y la anticipación científica. Un ente de razón no es una cosa que no existe. Eso no es lo que define un ente de razón. Un ente de razón es una entidad imposible. Es, por ejemplo, un triángulo de 4 lados. O
¿Qué otra cosa puede ser un ente de razón? Puede ser la humanidad sin existir en un ser humano. No hay ningún ser humano, la humanidad existe solo en quien la piensa, no existe en la realidad. Entonces, me he expresado mal si me he expresado indicando que un ente de razón es una entidad simplemente que no existe. Una predicción científica es una predicción real, no es de razón, por más que se haga racionalmente, porque tiene un anclaje en los hechos. Y ya será una discusión saber si es que existe y cómo existe y en qué sentido existe. Hay gente que cree que la totalidad del universo es un todo cuatridimensional y por lo tanto lo futuro en cierto sentido existe y es puramente subjetivo el tránsito en el tiempo, etcétera, ¿no? Pero ahí hay una mal expresión de mi parte, porque el ente de razón no es simplemente un ente no existente. Es un ente que no tiene anclaje en lo real porque es imposible. Claro, tiene un anclaje, y Suárez lo discute, un anclaje en lo real indirecto, porque lo armamos a partir de cosas que están ancladas en lo real, pero en fin, ese ya es otro tema. Respecto a lo de Heidegger, no, fue un comentario totalmente al margen. Sí hay una discrepancia. Yo no participo, digamos, del entusiasmo historicista ni de Hegel ni de Heidegger. Para mí eso es construcción de novelas, para ponerlo así. Y no quiero entrar en un debate, quizá podemos en un debate posterior. Entonces, por ejemplo, el tema concreto, ¿no? ¿Por qué Suárez tiene más, un tema concreto, más presencia en el mundo protestante que en el mundo católico? Yo empezaría con un análisis más nominal, más natural, de su presencia en ciertas universidades que están bajo la égida protestante, etcétera, ¿no? Y de tránsitos, además, aquí lamentablemente no hay tiempo para discutir, pero son temas que surgieron en tu ponencia y que me ha parecido muy interesante, ciertos cambios además en el pensamiento católico, cambios que van a llevar a un abandono de la tradición en el siglo XVIII. Un ejemplo, hasta el siglo XVIII, hasta Bossuet, es universal el rechazo del derecho natural a la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho civil, la sociedad lo otorga. Nadie tiene derecho, ¿por qué? Porque hay una necesidad que prima, la del prójimo. Si el prójimo está muriendo de hambre, yo no soy dueño de lo que yo digo que es mío. Se lo debo a él si yo no lo necesito. Eso es universal, San Agustín, Santo Tomás, Suárez, hasta Bossuet. Y la influencia ahí es una influencia protestante que viene de Locke. Locke es quien inventa esta idea de que el derecho a la propiedad es natural, etc. Entonces, ahí hay todo un complejo histórico que habría que discutir, pero fue una broma nada más. En realidad, debo ahora compensar y balancear la broma, porque Heidegger tiene cosas interesantísimas sobre Suárez. Es brillante sobre Suárez en su análisis filosófico, y eso lo rescato. Heidegger es uno de los pocos que se da cuenta que Suárez debe ser considerado en la historia del pensamiento sobre la existencia. Que la tesis que la existencia no es un predicado no es de Kant, ni siquiera es del círculo que discute en torno a Descartes, es aristotélica y Suárez la explicita. Entonces, digamos, Suárez es un pensador de una gran riqueza y Heidegger la reconoce. Eso era una broma nada más lo de Heidegger. Y luego, llegar a la contemplación a través de los efectos. No, justamente, contemplamos la verdad discursiva de la existencia de Dios, contemplamos la verdad discursiva de su naturaleza a través de los efectos, construimos esta ciencia de teología natural, pero no estamos en la presencia de Dios. En ningún sentido estamos en la presencia de Dios. Esa escala que nos lleva a ascender a la presencia de Dios en cuanto sea posible en esta vida es una escala mística que es gratuita, depende de una gracia divina. No en Platón. Claro, Platón no tiene una concepción de Dios, pero Platón asciende las formas. Y no, interesantemente, en Descartes. Acá a algunos les chocará que yo meta a Descartes en ese saco, pero les recuerdo el comienzo del último párrafo de la tercera meditación. Quiero detenerme aquí en la contemplación de Dios mismo. Eso lo ignoran los comentaristas porque no les conviene. Pero dice, quiero detenerme aquí en la contemplación de Dios mismo, no en la consideración de la conclusión a la cual acabo de llegar.
Yo creo que eso es un anticipo de lo que sucede en la quinta meditación. Creo que pasa a través de una reflexión sobre la infinitud que habita en mí, en mi libertad, etcétera, etcétera. Pero entonces, y ahí la pregunta es interesante, porque si vemos la tradición contemplativa cristiana, el ascenso requiere la gracia de Dios, pero también requiere una ascesis. Y la ascesis no consiste en ejercicios escépticos que realizo, digamos, de manera puramente intelectual. O sea, el meditador come, el meditador es lujurioso. ¿Qué relación tiene el meditador con su cuerpo? Eso, hay una problemática en Descartes que ignora. Y hace bien quien le interese el problema del ascenso a Dios en complementar, digamos, esta discusión filosófica cartesiana con algo así como las moradas del castillo interior. Gracias. Los profesores, Elvira. A ver, me preguntabas por una concepción psicológica de la lógica. Yo creo que bajo la concepción de Aguilar vendría, o sea, hay una concepción psicológica si es que la lógica fuera una ciencia práctica. Tanto ciencia práctica, tanto dirige los actos del entendimiento, en tanto dirige, él diría, los conceptos formales. Curioso, ¿no? La lógica como ciencia especulativa tiene por objeto el concepto objetivo, pero como ciencia práctica, los conceptos formales. Porque los conceptos formales es precisamente eso que la mente pone sobre la manera como considera, de ahí los modos de conocer, ¿no? Los objetos, los conceptos objetivos. Entonces, para él hay esos dos aspectos de la lógica. Tiene un aspecto práctico, en el que serían los conceptos formales, los modos de conocer, ¿no? El objeto principal. Entonces lo que quiere es dirigir al entendimiento, dirigir los actos del entendimiento, pero también hay ese lado especulativo que estudia un objeto que tiene un ser propio, de hecho una esencia propia, porque es especulativa en tanto estudia la existencia, la esencia, la naturaleza de ese objeto, y esos son los conceptos objetivos, que tienen una entidad de cierto modo propia, aunque son producto de la actividad del entendimiento y tienen un referente último, un fundamento último en la realidad. No son parte de, o sea, no son una propiedad de, ni de la realidad ni de la mente. Entonces comienza a tener una independencia que, o sea, no llega todavía a la independencia que para Descartes van a tener las ideas, ¿no? en la mente, pero ahí está, o sea, ahí comienza la noción, ya al otorgarles, ¿no? su propia entidad diferente, diversa del ente real, ¿no? O sea, no es un sentido, el ente real, como lo era para los tomistas. Para los tomistas el ser se dice de muchas maneras. Uno de los sentidos analógicos es el del ente de razón, ¿no? O sea, está bajo la concepción, la denominación de ente real. Ya para Aguilar aquí no lo es. O sea, son dos tipos, son dos entidades diferentes. Gracias. Sí, bueno, muy breve, ¿no? Efectivamente, la posición que tú observas es lo que va a sostener Acosta en la respuesta, más bien, ¿no? Entonces, o sea, efectivamente, lo que plantea de la Cruz es que eso lo deja de tal manera, ¿no? Que se vuelve imperativo. Entonces, la metodología que va a explicar detalladamente Acosta es justamente lo que tú decías, ¿no? Claro. O sea, no es así como tú lo dices, ¿no? Claro, claro. Es como el bautismo forzoso. Claro. Que se rechaza, y eso no significa que no sea bueno bautizar a las personas, pero no se puede forzar. Ahí pecan dos, y peca más el que fuerza. Muchas gracias a los panelistas y a ustedes por su asistencia.